Necesito a papá. El grito de una sociedad sin padre. Por Ofelia Pérez. Capítulo 3. ¿Qué es un padre ausente? No puedo pensar en una necesidad tan fuerte en la niñez de una persona como la necesidad de sentirse protegido por un padre. Sigmund Freud. Al hablar de padres ausentes, es común enfocar la discusión en los padres que están físicamente ausentes del hogar. Según ya aclaré, este libro no cometerá ese error. De hecho, hay diferentes estilos de abandono. Hay padres ausentes que viven en el hogar con sus hijos, aun aquellos que proveen casas grandes y tutores. Los hijos de estos padres sufren muchas de las mismas consecuencias sociales y psicológicas que los hijos de padres que abandonan el hogar. El tener un padre indiferente, o peor aún, abusador, es lo mismo que tener un padre ausente. Existe la misma carencia de la influencia positiva que provee un buen padre. En todo el país, niños y niñas se crían sin padres. Ellos buscan sustitutos en relaciones abusivas o bajo la tutela de mentores malintencionados. Un estudio basado en entrevistas reveló que un porcentaje mayoritario de ambos, padre y madre, piensan que el padre puede ser reemplazado por la madre sola o por un padrastro. Las investigaciones de hechos contradicen esto, presentando que el padre es irreemplazable en la vida de un hijo, aunque reciba las mejores influencias de una madre y de un padrastro. También se ha probado falsa la tan conocida frase, mi madre fue madre y padre para mí, aunque entendamos lo que esto implica. Realmente la madre sola no tiene más opción que cubrir las funciones que faltan de un padre. Pero eso no equivale a haber sido un padre. El vacío quedó ahí. ¿Qué es una familia huérfana de padre? Hay toda una gama de padres ausentes que examinaremos a continuación. El padre que abandona desde el principio. Uno de los padres ausentes más frecuentes es el que se va desde antes que nazca su hijo, o cuando ve llegar la responsabilidad. En su gran mayoría, no ha contraído matrimonio. La causa obvia es una relación íntima y responsable o a destiempo, sin compromiso emocional ni legal. Yo no creo en los accidentes. El que no quiere accidentes de este tipo tiene que abstenerse. El que no se abstiene sabe lo que puede pasar. Yo creo que los alegados accidentes ocurren porque a nivel inconsciente, por dar el beneficio de la duda, tal vez es consciente, la mujer quiere quedar embarazada o se cree que es la protagonista de un romance de novela. El hombre, por su parte, ni piensa en un posible embarazo porque cuando va a conseguir lo que quiere, solo piensa en su disfrute. Es cierto que hay hombres engañadores y manipuladores. También hay jóvenes y mujeres adultas con necesidades emocionales insatisfechas que las hacen vulnerables. Pero hay jovencitas y mujeres adultas que profesan abiertamente la libertad sexual y les ocurre el embarazo. Otras buscan, con intención, tener a alguien para ellas, un hijo, porque alegan sentirse solas. Otras se han dejado convencer de que ahora las cosas son de otra manera y decidieron unirse al orden invertido. Hasta las cristianas adultas y educadas se han creído el cuento y se buscan problemas. El orden bíblico, legal, moral y conveniente es noviazgo sin privilegios maritales, matrimonio, hijos. Algunos han decidido que ya eso no sirve y andan en su propia interpretación de marinoviazgo, hijos, matrimonio. Si es que el matrimonio llega algún día. Si en el camino el hombre desaparece, empieza el drama de la pobre madre soltera abandonada que los medios de comunicación se han encargado de aplaudir y el mundo de justificar y compadecer. No me entienda mal. Jesucristo no vino a condenar y yo tampoco. Yo siento compasión y admiración por cualquier mujer que se vea sola criando un hijo, pero entiendo que cada cual tiene que asumir responsabilidad por su propia conducta
y que eso se pudo haber evitado. Lo único que ha causado el exceso de libertad sexual son mujeres de todas las edades criando solas y hombres irresponsables de todas las edades. Peor aún, se está levantando una generación de hijos sin presencia paterna que sufren rechazo al nivel neurológico y espiritual desde el vientre de la madre hasta después que nacen y toda la vida. Por si no lo sabes, hace mucho que los científicos probaron y admitieron, gloria a Dios, que desde que el feto se forma, se afecta con todo lo que pasa en y fuera del cuerpo de su madre. ¿Puedes tener una mínima idea de la responsabilidad divina y legal de traer un hijo al mundo? ¿Tienes al menos una idea de la carga múltiple que tiene una mujer cuando se le ocurre tener un hijo sin saber o sabiendo que lo va a criar sola? ¿Tendrá el hombre idea de que si abandona su responsabilidad de padre, le va a perseguir un sentido de culpa y soledad que quizás no va a entender, pero que no le va a dejar ser feliz? ¿Tendrá el hombre idea, si lo localizan, de la hipoteca de pensión alimentaria y hostilidad que lo va a perseguir toda su vida? ¿Tiene el hombre idea del daño que va a hacer abandonando a su hijo? El hombre que abandona no tiene sentido de compromiso ni responsabilidad. Es de adultos maduros responsabilizarse por sus actos. Lo más probable es que no tuvo una figura paterna que le sirviera de ejemplo de responsabilidad ni de sentido del honor, pero no es excusa. Tampoco conoce a Dios, por más cristiano que sea. El hombre que conoce a Dios sigue el ejemplo del Padre y nunca abandona. El hombre que conoce a Dios sabe que, si como humano comete un error, puede arrepentirse y hacer lo que tiene que hacer para subsanar las consecuencias de ese error, restaurar la situación y responsabilizarse. El cuadro es muy complicado. Hay adolescentes que se embarazan por moda, por soledad, por ser parte del grupo, por, entre comillas, amor, porque según ellas eso es parte del noviazgo o por otras razones absurdas. Se les nota la ignorancia y la falta de conciencia cuando hablan. No te creas que eso solamente ocurre entre familias de escasos recursos. Yo responsabilizo a los padres por esa conducta. Detrás de esas situaciones hay padres ausentes y madres despreocupadas. También puede haber padres ausentes dentro de la casa que quieren estar más de moda que la misma hija. Ellos piensan que no es asunto de ellos lo que ellas hagan y ven ese embarazo y esa conducta como ahora eso es así. Mientras tanto, ese niño nace en medio de la incertidumbre. Una vez un hermano de la iglesia me dijo, hermana, hay un momento en la vida cuando uno ya no se puede meter en la vida de los hijos. Yo le contesté, sí, cuando son mayores de edad y se mantienen por ellos mismos. Mi carnalidad hubiera querido decirle otra cosa. Él tenía una hija menor de edad, madre soltera de 2 hijos de padres diferentes. Dicho sea de paso, era un hombre culto y educado, o sea, esto no era un problema sociocultural. Yo defiendo que el rol de los padres y las madres es apoyar a los hijos bajo cualquier circunstancia. Ese es el ejemplo de nuestro Padre. Pero también estamos obligados a decirles lo que les conviene y lo que no les conviene. Se supone que nos esforcemos en criarlos de forma tal que ellos eviten los problemas para nosotros vivir en paz. La palabra ordena que instruya al niño en su camino para que cuando sea adulto no se aparte de él. Para ti, mujer, para ti, varón. Número 1. La prevención es, a menudo, la mejor solución. Aunque a la mujer le moleste que le adjudiquen responsabilidad, no le conviene tener relaciones íntimas fuera del vínculo matrimonial. Lee bien. Si no quieres entender que no es de Dios esa conducta irresponsable para con un hijo, grábate esto. No te conviene a ti. Número 2. Si tienes hijas jóvenes, háblales claramente para que no pretendan tener hijos fuera del matrimonio. Explícales cómo funciona el mundo, cómo funciona el hombre. Vigila sus pasos.
En algunas familias cristianas y no cristianas no quieren hablarse temas de sexualidad. Una cosa es hablar el tema viciosamente y otra muy distinta es orientar a esa hija para que no provoque una situación que va a tener consecuencias contra ella misma y contra un ser inocente. Número 3. Si tienes hijos varones, revisa la crianza que le puedes estar dando. Durante siglos la cultura latina ha criado a los varones como que son de la calle, entre comillas, y pueden tener todas las relaciones que quieran con las mujeres que se les antoje. Si eres un padre cristiano o una madre cristiana, se supone que hayas cambiado el sistema de crianza aunque seas latino o latina. Enseña a tus hijos varones a desarrollar discernimiento y dominio propio. En un mundo lleno de enfermedades y promiscuidad, donde no se sabe quién es quién, el hombre también debe respetar su cuerpo. A tu hijo le conviene entender que tiene que velar por su salud y que tiene que evitar provocar un embarazo a destiempo que lo comprometa toda su vida. Enséñale que es más hombre aquel que piensa antes de hacer lo que no le conviene. Número 4. Mamá, si ya tienes un hijo o vas a tener un hijo y el progenitor te abandonó, aférrate a tu Padre Celestial. Dedícate a minimizar, mientras tu hijo crece, todos los efectos que pueda haber en él para crecer sin su padre. No corras a sustituirle el padre. Deja a Dios obrar. Una mala selección no se cubre con otra que puede ser peor. Número 5. Varón, no hagas el daño de convertirte en un padre ausente. Evita hipotecar tu casa por un placer momentáneo. Piensa que un impulso puede marcarte a ti y a otros dos para toda la vida. Si ya estás en el problema, acepta tu paternidad con la valentía de un hombre. Los cristianos quieren la Biblia y la religión para los domingos. No entienden que todo pensamiento, toda conducta y toda consecuencia que avisa la palabra tiene su equivalente en los valores morales que se enseñan en las familias seculares decentes, aunque no sean cristianas. La Biblia es el origen de todo lo que sabemos que está bien o mal, que conviene o no conviene. ¿Por qué? Porque a Dios no se le va una. Él va a buscar que todo el mundo entienda lo que le conviene. Lo entiendes leyendo la Biblia, o lo entiendes traducido a tu conveniencia bajo valores morales, entre comillas. ¿Prefieres entenderlo dándote contra la pared cuando tu conducta tenga consecuencias? No quieras terminar como los hijos que no oyen advertencias de sus padres. Ay, papi, ay, mami, o ay, Dios mío, ¿por qué? Los padres que se divorcian de los hijos. El primer efecto negativo que los niños asocian con el divorcio es que van a dejar de ver a papi. Esto se basa en que algunos hombres tienden a ver el divorcio como un rompimiento total. Pierden toda responsabilidad emocional y financiera por sus hijos y se consideran con derecho a crear una vida nueva de la que excluyen a sus hijos. Hasta llegan a olvidarse que sus hijos comen todos los días y tienen las mismas necesidades financieras que tenían cuando ellos estaban casados. Comúnmente usan de excusa a la madre de sus hijos, a no querer verla, a que ella es difícil y a que ella se interpone. Aprovechan para ponerla en contra de sus hijos y culparla tanto que desproveen a los hijos del único apoyo que pueden tener en su momento. Todo eso puede ser cierto, pero conozco muchos padres que se esfuerzan y logran ser padres después del divorcio. Si unos pueden, otros también pueden. Los niños se sienten heridos y hasta se culpan a sí mismos, aun cuando no tienen culpa del divorcio. Se confunden con sus sentimientos de culpa, coraje y vergüenza. No entienden por qué papá decidió romper todos sus lazos con ellos, y los padres no están accesibles para explicar su conducta. Los niños echan de menos no solo el tiempo con su padre, sino la oportunidad de interactuar para desarrollar confianza. Para empeorar el cuadro,
Cuando ocurre un divorcio, se afectan 3 familias, la que se destruye y las 2 familias extendidas de cada cónyuge. Los niños confrontan la separación de los seres más significativos, sumando la posible interrupción de sus relaciones con sus abuelos, tíos y primos. Estos niños crecen en conflicto. Cuando llegan a la adultez, tanto el varón como la mujer buscan pareja, pero creen que el matrimonio está condenado a fracasar. Se mantienen encerrados en ellos mismos para protegerse contra el dolor de una relación fracasada. Esto es muy peligroso porque se arriesgan a hacer realidad la profecía. Cuando se casan, ocurre una de 2 cosas. Terminan en divorcio o sobrecompensan demasiado sus defectos y las situaciones para que la relación permanezca, aunque sea disfuncional. Algunas mujeres que crecieron en este tipo de hogar escogen como esposo a un hombre de mayor edad, buscando la guía, protección, seguridad, amor y sabiduría que no recibieron de su padre. Prefieren hombres que lo hagan todo por ellas, negando sus propios sentimientos, pensamientos y opiniones. Otras, con estas mismas elecciones, se refugian en la experiencia y el cansancio de hombres mayores que desean estabilidad y no contemplarían un divorcio. No buscan una relación basada en la igualdad de responsabilidades, sino en tranquilidad y seguridad. Otras mujeres se involucran en relaciones imposibles, entre comillas, con hombres casados, u hombres que nunca se casarían con ellas aunque fueran solteros. Estas demuestran miedo a involucrarse en una relación que pueda culminar el matrimonio porque significaría que podrían llegar al divorcio y vivir otra vez el drama del abandono del padre. De hecho, sabotean, sin saberlo, cualquier relación normal que las pueda llevar a casarse. Si se casan, también sabotean el matrimonio y pueden llegar a la profecía autorrealizable del divorcio. No hay tribunal ni recurso legal que pueda obligar a un padre a ver a un hijo. Lo único que puede proteger a estos hijos de peores consecuencias, porque papá se divorció de ellos, es una madre equilibrada y dirigida hacia los mejores intereses de sus hijos. Necesitan una madre que trabaje sus corajes con el excónyuge como asunto de ella y que separe a sus hijos y su relación con ellos de la relación que tiene o tuvo con el padre de esos hijos. Para ti, papá divorciado. No quiero saber por qué te divorciaste de tu esposa, pero no tienes excusa para divorciarte de tus hijos. Te digo lo mismo que te diría en un tribunal. Aquí lo que importa son los mejores intereses de los menores, tus hijos. Asegúrales provisión porque ellos tienen necesidades, aunque tú no estés. Búscalos, dales cariño, atención y protección, que siempre sepan dónde encontrarte. Si tu relación conyugal terminó, tu relación paternal es para toda la vida. Habrás revocado el juramento que hiciste en el altar, pero el nacimiento de tus hijos no lo puedes revocar. Para ti, mamá, por favor, si tu exesposo se divorció de sus hijos, no se lo recuerdes a ellos porque ya lo saben. No les hables mal, no les hables bien. Solo préstales tu hombro y dales tu apoyo, tu esperanza, tu alegría, el ejemplo y la estabilidad. Hazles claro que son merecedores de amor. No importa cómo vean que su papá se comporta. Ayúdalos a no cargar culpas ni las cargues tú. Y entrega a tus hijos al padre que no se divorcia nunca. El padre abusador. Puede ser un abusador físico, emocional, psicológico, las 3 o 2, pero todos les causan un funesto final a sus hijos. Algunos niños crecen pensando que es normal tener un padre como el suyo porque no conocen más. Lamentablemente, esa es la conducta que aprenden e internalizan. Cuando entran en relaciones adultas, unos entran en relaciones abusivas, volviendo a lo que conocen, aunque sepan que algo no está bien. La buena noticia es que otros responden a su ambiente diciendo, eso no me va a pasar a mí,
y no repiten la conducta. He visto a mujeres que no se casan hasta pasadas de los 30 porque son muy cautelosas, con temor de que cualquier hombre con el que se casen termine siendo como un padre abusador. No tienen confianza en nadie. Si tu único padre violó tu amor y tu confianza, ¿puedes creerle a un perfecto extraño? Uno de los casos más graves está en el padre que abusa de sus hijos sexualmente. La paternidad es la base de todas las relaciones masculinas en la vida de un individuo. Esto conlleva amor, confianza mutua, respeto y buenos ejemplos. Cuando hay abuso sexual, todo se destruye irreparablemente. No hay forma alguna en que una hija abusada sexualmente pueda elegir al mejor cónyuge ni tener una buena relación de pareja cuando la primera figura masculina significativa en su vida traicionó su confianza de la manera más atroz. El daño es permanente y devastador. Ese tipo de abuso trasciende a ser un problema de confianza. Una vez se destruye, es extremadamente difícil de restituir. Se requiere años de ayuda profesional para que un sobreviviente se recupere y desarrolle relaciones saludables. Hay madres que yo considero enfermas porque justifican la presencia del padre abusador en el hogar o se niegan a ellas mismas el problema. No cumplen su rol adulto de protección. El padre abusador es un padre ausente porque está muy ocupado lidiando con su propia psicosis. Es incapaz de manejar su hogar, mucho menos el rol que le corresponde. Destruye la autoestima, el presente y el futuro de todos los miembros de la familia y los pone en peligro de muerte y de seguridad física y mental. Los efectos del abuso son de por vida y determinan todas las relaciones futuras de los hijos de una manera muy negativa. Este es uno de los pocos casos en que, dentro de nuestro tema del padre ausente, la solución es la ausencia física del padre. Un ejemplo tan negativo en una familia viviendo en el miedo y la amenaza no es de Dios. Es imperante salvar a los hijos físicamente, ayudarlos a restaurarse y utilizar recursos profesionales de consejería. En el proceso, estos hijos necesitan apoyo para rehacer sus vidas y desarrollarse como buenos padres en el futuro. En un sinnúmero de casos, el abusador rechaza toda ayuda y ese es el libre albedrío que Dios le dio y su decisión. El proveedor financiero solamente. Hay un padre, a veces rico, a veces modesto, que ve el dinero como el único medio para mostrar afecto. Yo confieso sentir compasión y comprensión por este tipo de padre, porque he encontrado que muchas veces sufrió tanta escasez cuando niño que se cree automáticamente que la máxima expresión de amor es brindar seguridad económica. De hecho, esa es una expresión de amor, pero no la única. También cuando veo a tantos hombres irresponsables gastando en ellos mismos, inconscientes de su rol o dependiendo de las esposas en vez de proveer a sus hijos, comprendo a este padre que no es ideal, pero es buen proveedor. No obstante, sigue siendo un padre ausente. Este es el padre que nunca está en casa porque se la pasa trabajando. No va a las actividades atléticas o escolares de sus hijos porque mamá está a cargo de todo. Mamá no tiene un marido y los hijos no tienen un padre. Típicamente, hay dos reacciones a este tipo de crianza. La primera reacción es una de ataque. Tanto hijos como hijas aprovechan el dinero porque esa es la única ventaja que pueden sacarle. Los padres nunca los retan o les dicen que no. Estos niños se pueden tornar hacia el abuso de sustancias porque no tienen límites fijos. Pueden llegar a ser criminales sociales o ser muy incapaces de desarrollar intimidad emocional con alguien. Es cierto que hay padres que trabajan mucho porque es necesario para mantener la familia. Sin embargo, hay padres que trabajan demasiado para evitar la intimidad en el hogar o porque no quieren llegar a casa. He visto algunos que no tienen tiempo para el hogar, pero tienen tiempo para aventuras extramaritales, beber con los amigos y jugar golf. Por su parte, muchas hijas anhelan a sus padres. Hasta se podrían atrever a presionarlos para que les provean más apoyo emocional
insistiendo en que el dinero no es suficiente. Tal vez busquen atención mediante actos autodestructivos, o teniendo un novio que papá deteste o que se parezca a papá. Hay un ejemplo interesante. Los médicos son profesionales que, por la naturaleza de su trabajo, no tienen mucha presencia en el hogar. He escuchado al menos 5 muchachas decir, no quiero un esposo médico por nada del mundo, y terminaron siendo esposas de médicos. Unas han logrado hacer a su antojo el itinerario de sus maridos. Otras repitieron el ciclo y se sienten solas con sus hijos. Muchos de los perfectos proveedores nunca escuchan los gritos de sus hijos, ni los llegan a conocer. Claro que niegan o no saben si han hecho algo negativo. Están convencidos de que son los proveedores de su familia, tienen la razón, y resienten que su esposa y sus hijos no aprecien sus esfuerzos. Si tenemos en cuenta que este padre ausente por lo menos tiene un concepto, aunque sea limitado, de responsabilidad, la batalla no está perdida. Papá. Número 1. Asegúrate de tener un teléfono celular, un iPad o cualquier otro medio electrónico que permita que tus hijos vean tu cara cuando no estás y que permita, sobre todo, que los vea cuando hagas llamadas inesperadas para ver dónde ellos están y con quién. Tal vez se quejen de ser espiados. No les hagas caso. Van a recibir el mensaje sutil de que te interesas en ellos. Diles, te quiero. Hola. ¿Qué haces? No tienes que hablar mucho. Tu presencia física es irreemplazable, pero la tecnología bien utilizada facilita que sientan el amor que les tienes. 2. Conversa con tu esposa y entérate de todo lo que pasa en la casa y con tus hijos. Si tienes suficiente información, vas a dar la impresión de que estás en control de todo, como si estuvieras presente. 3. Decídete a estar en los eventos importantes, aunque puedas ir a un partido de fútbol solo 15 minutos. 4. Sea accesible, aunque tengas que decir a tu familia que sean breves cuando llamen. Eso da mucha seguridad. 5. Examina tu agenda. Tiene que haber horas y días donde puedas separar tiempo para ir a cenar con tu familia, con tu esposa o llegar temprano a tu casa. 6. Si alguna situación te causa desinterés en llegar a casa, resuélvela. Mamá, cuando tu esposo haga todos estos esfuerzos, reconócelo. El hombre también habita en medio de la alabanza. El padre que muere. Cuando muere un padre, un niño pasa por una confusión de sentimientos. Si el padre era abusador, hay una sensación de alivio y se siente culpable por esto. Si no lo era, le perdona cualquier transgresión y se imponen los buenos recuerdos, especialmente si el padre muere bajo circunstancias fuera de su control. Si un hombre muere por descuidos, los hijos sienten más abandono e ira. Si un hombre muere accidentalmente y ha sido un buen padre, el proceso del duelo es algo diferente, según las circunstancias. Hay ira, pero mayormente queda el dolor. En todas las circunstancias queda una profunda sensación de abandono y de injusticia. Es común pensar, no entiendo por qué se tuvo que ir, o no sé por qué Dios se lo llevó. A los hijos los arropa la inseguridad y la falta de protección que sienten. Cuando el padre está ausente por muerte, aunque los hijos necesiten una figura paterna, no están dispuestos a aceptar un sustituto. Se vuelven sobreprotectores hacia los otros miembros de la familia y rebeldes ante la autoridad. Crean un sentido de responsabilidad general hacia su madre, especialmente en el caso de un hijo varón. Necesitan tiempo y mucho apoyo de sus madres y ayuda profesional para superar su pérdida. Los hijos de este tipo de padre ausente, como todos, necesitan de Dios, pero hay que ser muy cuidadoso. Dentro de su proceso de dolor y abandono, generalmente cuestionan a Dios y no entienden lo que pasó. Aunque sean cristianos, les va a dar coraje si oyen que Dios se lo llevó, o está mejor porque está con el Señor. Van a culpar a Dios de haberse quedado huérfanos y pueden desarrollar rebeldía. Es imperativo orar, tener paciencia,
vigilar lo que se les dice y proteger la imagen de Dios ante ellos, porque Dios es el Padre que van a tener siempre. No les hagas difícil el camino de regreso a Él. El Padre enajenado y el Padre inexpresivo. Muchos padres no aprendieron lo que conlleva estar activamente involucrado en la vida de sus hijos. Estoy segura de que ese fue el modelaje de crianza que tuvieron. Piensan que su mera presencia es suficiente para constituir paternidad, pero no es cierto. Los hijos no tienen oportunidad de establecer ni desarrollar una relación con ellos, independiente de la madre. Este tipo de padre le deja todo a la madre, quien tampoco encuentra cómo involucrarlo. Cree que los niños son responsabilidad de la madre hasta que hacen algo mal o se comportan irrespetuosamente. Entonces interviene como el gran poder temible que endereza a todo el mundo. Él piensa que esa es la imagen que debe proyectar, pero como resultado desarrolla una relación negativa con sus hijos. Lo perciben como el tipo malo, injusto, en vez del modelo de apoyo y amor que querrían tener. Este padre suele coincidir con el padre inexpresivo, que en alguna forma es otro padre ausente. ¿Por qué ausente? Porque es imposible saber lo que piensa y siente, tan imposible como relacionarse con él. No comparte sus emociones, ni en sus acciones, ni hablando, ni en sus miradas. Sus hijos no saben si los aprueba o los desaprueba, dejándolos sin idea de lo que está bien o está mal. Sus hijos no lo conocen. No saben cuándo va a decir que no o cuándo va a decir que sí. Su negativa de darles alguna indicación de lo que está pasando los deja con sentimientos de inseguridad y desconfianza. Un padre inexpresivo es un padre ausente porque se separa de sus hijos y vive dentro de sí. Aunque vive con ellos físicamente, sus hijos se sienten incapaces de relacionarse con él. No se sienten amados y no saben qué esperar de él. Tampoco saben cómo se supone que se comporten. Dado que ese es el único modelo masculino significativo que tienen, hay una gran probabilidad de que copien la conducta cuando adultos. Es probable que también formen una familia disfuncional de padre enajenado. He conocido muchos de esta especie que, muy dentro de sí, aman a sus hijos, pero cargan un bagaje de aprendizaje por los padres que tuvieron. Algunos presentan mucha ira interna sin expresar, pero otros no. Lo único que he visto que puede cambiar un poco este cuadro es tener a alguien de confianza que le explique a éste la importancia de expresarse ante sus hijos y su esposa. Es importante que entienda que su hermetismo lo convierte en un padre emocionalmente ausente. Para ti, papá, yo sé que en nuestra sociedad no se fomenta que el hombre exprese sus emociones. El proceso tradicional de crianza del hombre no le permite ni siquiera llorar. A veces pienso que ser hombre debe ser muy difícil porque la supresión y represión emocional que se le exige a menudo es más de lo que un ser humano puede tolerar. Pero tus hijos son para ti una gran oportunidad. Puedes ser tú, manifestarles amor libremente, llorar y reír con ellos. Cuando son pequeños, no te van a juzgar. Los niños tienen una hermosa capacidad de aceptación. Si crecen contigo, ya estarán acostumbrados a que tal vez les das de ti lo que no les das a otros. Tus hijos son quizá las únicas personas que pueden amar sin miedo. Abre tu vida para ellos. El padre ignorante. Hay una gran cantidad de padres que quieren hacer, entre comillas, lo correcto para sus hijos y cónyuges. Están llenos de amor, compromiso y buena voluntad. Pero como la sociedad ha decidido que educar al varón en asuntos del hogar es de menor prioridad que educar a la mujer, muchos hombres no tienen idea de cómo ser padres. ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué deberían estar haciendo para sus esposas, hijos e hijas? La mayor parte de estos hombres no crecieron con modelos adecuados.
Recuerda una vez más que los niños aprenden copiando conducta. Si no tuvo un padre que tomara en serio su paternidad y lo instruyera, se siente perdido cuando se convierte en padre. Si la madre lo protegió demasiado y lo hacía todo por él, sin desarrollarle el concepto de futura paternidad, lo más seguro es que no le fomentó el sentido de responsabilidad y protección hacia los demás. Para empeorarlo, la sobreprotección produce un sentido de incapacidad e inutilidad. Con este trasfondo, es probable que este hombre escoja a una mujer que lo haga todo por él, en vez de dirigirlo a desarrollar destrezas paternales. Él entonces no sabría expresar su compromiso y buena voluntad en la crianza de sus hijos. Se va a sentir frustrado porque va a ser incapaz de desarrollar una relación sólida con ellos. El padre ignorante es un caso esperanzador. Basta con que él admita que necesita ayuda y esté dispuesto a recibir ayuda y trabajar. Ofrécete a enseñarle. Entrénalo y verás maravillas. Una de las cosas que pondero y admiro de la tendencia moderna entre las obstetras y los pediatras es su empeño en involucrar a los padres en cursos de preconcepción y prenatales. Hoy día se estimula a los padres a educarse en el proceso de desarrollo del niño. Es asombroso cómo toda una vida de falta de información, modelaje y programación negativa puede sustituirse con el orgullo del conocimiento y la participación. Si la esposa refuerza este sentimiento, el padre ignorante, pero interesado en ayudar, se convertirá en un experto y llenará plenamente su rol con éxito y felicidad. El padre comprometido a medias. Cuando cumplan 18 años, ya terminaste. Es la clase de consejo que los papás jóvenes escuchan de otros papás. Es más una amenaza que una promesa, como si criar a los hijos fuera un castigo. Los sistemas legislativos y judiciales han fijado la pauta para este tipo de actitud. Convenientemente para ellos, muchos hombres se aplican este consejo. Crían a sus hijos hasta los 18 años y luego les dicen: estás por tu cuenta. Papá, piensa. ¿Cómo te comportabas cuando tenías 18 años? ¿Eras sabio, maduro y experimentado? ¿Ganabas lo suficiente como para vivir independientemente? ¿Tenías buenos criterios de juicio para tomar decisiones? ¿Podías obtener un empleo bien pagado con solamente un grado de escuela superior? ¿Tenías lo suficiente como para pagar una educación y luego proveer para un hogar? No creo que ese sea el caso. A los 18 años, lo que se tiene en inteligencia, falta en sabiduría, experiencia, educación y dinero. A los 18 años, no importa quién sea ni de dónde venga, le esperan importantes decisiones y cambios críticos. Esos, entre comillas, adultos, según los llama el sistema legal, todavía necesitan a sus padres para dirección y educación. Es más sabio que los padres impulsen a los hijos y los ayuden para que se eduquen, en vez de empeñarse en independizarlos a los 18 años. Les conviene a todos. Mientras ese hijo se prepara mejor para independizarse financieramente, tiene tiempo para crecer, madurar y tomar las mejores decisiones de vida. Entonces ese padre tendrá paz en su vejez, tal como lo dice la Biblia. Dejar las cosas a medias es ser un padre ausente cuando se le necesita. Dios no deja nada a medias y Él es nuestro Padre. ¿Qué tal si lo imitamos? El esposo que le interesa ser pareja, pero no padre. El hombre está más interesado en la pareja que en la familia. Cuando le gusta una mujer y la quiere lo suficiente para casarse, está pensando en ella primero y no en la familia que van a tener. Sin embargo, algunos saben intelectualmente que van a tener familia y, en el momento apropiado, manejan la situación responsablemente. Otros no aceptan la idea y permanecen con la mente en la relación de pareja. Hay explicaciones para eso, pero no excusas. Número 1. Lo criaron como hijo único, dándole toda la atención. Se casa y pretende que todo siga igual.
Ve a los niños como competencia de la atención de su esposa. No está suficientemente maduro para entender que su relación matrimonial no es nada parecido a su relación con sus padres. Número 2. Se aferra a la ilusión de la soltería. No ha aceptado sus responsabilidades de adulto ni de casado. Ve a su esposa como una pareja para festejar, gastar, salir, viajar y planificar un futuro, pero sin la responsabilidad o la carga financiera de levantar una familia. Punto número 3. Piensa demasiado en pasadas experiencias de otros. Hay muchos hombres que han visto parejas cercanas, a veces sus propios padres, cuyas relaciones se han destruido y han culpado a los hijos por eso. El criar una familia es un reto al que no todas las parejas sobreviven, pero es injusto culpar a los hijos. El factor importante es la solidez y la capacidad de adaptación de la pareja. Estos hombres no lo ven así y de verdad piensan que los hijos son un estorbo. El padre orientado hacia la pareja piensa en el matrimonio solo en términos suyo y de su esposa, no como una unidad donde pueden crecer una familia feliz. Ya que solo le importa su propia felicidad, cuando tiene un hijo, niega la presencia del niño. Ninguno de sus planes diarios a corto o a largo plazo incluyen al niño y demuestra poco o ningún interés en él. Intenta una y otra vez desviar hacia él la atención de su esposa como si el niño no existiera. Es impaciente, intolerante, ajeno y ausente en su totalidad. El niño crece sintiéndose rechazado por su papá y extremadamente apegado a su madre, especialmente como protectora. Como todos los niños que tienden a adjudicarse la culpa de todo lo que pasa a su alrededor, crece con una culpa que no entiende. Las probabilidades de desarrollar una relación padre-hijo son casi nulas, si no ningunas, sin mencionar el abuso emocional, psicológico y a veces hasta físico que la actitud implica. Hay un efecto a largo plazo que se internaliza como de que es la norma de la conducta paterna. Los niños repiten el patrón en sus vidas y se pasan toda la vida en el mismo drama. El padre psicótico. La mayoría de los padres psicóticos no están hospitalizados. No buscan, aceptan ni reciben ayuda profesional. Según ellos, están bien. Muchos hombres piensan que los hombres de verdad no piden ayuda y sus problemas psiquiátricos se quedan sin tratar para detrimento de ellos y de su familia. A tiempo, quizás el psicótico no hubiera llegado hasta donde está. Desgraciadamente, ante los problemas mentales se desata una epidemia de negación que contagia a las familias y a todo el que está cerca. Les resulta inaceptable la realidad. Los padres psicóticos se manifiestan en diferentes formas: sutil, ocasional, constante, tranquila o violentamente. Una familia asustada puede mantenerlo en secreto por miedo a la vergüenza. La sociedad, que todavía ve como estigma buscar ayuda profesional, les impide mejorarse. Con padres en ese estado es imposible establecer una relación. Un padre así es como si no existiera, y lo que existe de él es extremadamente dañino a corto y a largo plazo. Hay un mecanismo de defensa muy perjudicial cuando se enfrenta a este problema: la negación. Lo primero es que no todo el mundo puede discernir que alguien está psicótico. Cuando un hombre en la familia se comporta extrañamente, el shock es tan fuerte que la esposa es la primera en no poder admitirlo y justifica la situación como algo temporal. Otra vez los hijos van a creer que tienen la culpa, que esa conducta es normal o que tiene remedio con el tiempo. Cuando finalmente se reconoce al paciente psicótico, el miedo es tan paralizante que la familia no encuentra cómo enfrentar el problema y salvarse de él. La madre, llamada a ser el adulto protector, se involucra en una relación codependiente e incapaz de proteger a su familia de los efectos.
La confusión es tal que no se puede ver desde adentro lo que otros ven desde afuera. Si la familia reacciona y busca ayuda, se ve impotente ante la ley. De acuerdo con la ley HIPAA, que reconoce los derechos de los pacientes, cuando un paciente no acepta tratamiento, nadie lo puede obligar. Un psiquiatra muy reconocido que dirigía una clínica de niños mientras yo estudiaba me dijo una vez: cuando tratas con padres psicóticos, el niño tiene dos alternativas: entrar en un ajuste neurótico que comprometa su salud mental o huir de él y salvarse. ¿Qué pueden hacer los hijos? ¿Quién los rescata? Si no son rescatados a tiempo, ¿en qué tipos de padres habrán de convertirse? La dura realidad es que nadie los rescata. Viven impotentes a la sombra de la enfermedad de su padre y sus relaciones futuras son disfuncionales. No hay siquiera leyes realistas para salvarlos, velar por sus futuras familias y romper el círculo vicioso. Este es otro tipo de padres ausentes que, estando presente, más daño pueden hacer. Cae en la misma categoría del padre alcohólico y el padre drogadicto. Los tres son amenazantes a la vida, a la seguridad, a la salud mental y a la posibilidad de sus hijos de capacitarse para ser padres funcionales en el mañana.